Acompáñenme por favor a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, hasta el versículo 2 del capítulo 6 de la Nueva Traducción Viviente. Aquí lo vamos a tener también en la pantalla para los que quieran seguirnos. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Quiero que le digamos a los que se acaban de bautizar hoy: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Diga conmigo bien fuerte: embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es día de salvación. Diga conmigo: hoy es día de salvación. Y si me ayuda orando, levantando su mano: Señor, recibimos tu palabra que ya fue dicha a través de los cantos, a través del ritual del bautismo, a través del testimonio de Lulú, pero ahora que el Espíritu Santo la aplique específicamente a nuestras vidas. La necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando utilizó este título para referirse a los seguidores de Jesús? Quienes nos han seguido en los últimos domingos y tienen esta tarjeta a su mano, recordarán que el domingo pasado hablamos acerca de lo que significa ser un testigo. Embajador. ¿Qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando él dice que somos embajadores de Cristo? Porque la palabra embajador en español, traducida del idioma griego en el original, aparece nada más que 2 veces en el Nuevo Testamento. Y las 2 veces aparece en boca del apóstol Pablo. Significa que los que oyeron o los que leyeron estas primeras cartas sabían muy bien de qué se trataba, y fue muy intencional, dirigido por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en usar la palabra embajador. Para poder entenderlo mejor, les voy a explicar algo. En el momento en que Jesucristo estuvo en la tierra de Palestina y murió, fue crucificado y murió en la cruz y resucitó al tercer día, existían 2 tipos de provincias entre los judíos, porque los romanos, la forma que tenían de subyugar a sus conquistados no era metiéndolos en calabozos, sino dándoles libertades, pero teniéndolos bajo ciertos regímenes. Y ellos le llamaban provincias senatoriales y provincias imperiales.
Las provincias senatoriales eran las tranquilas, las que nunca pasaba nada, no había revueltas, no había levantamientos. Entonces el Senado romano las podía controlar con leyes que la gente las cumplía. Mientras que las provincias imperiales eran provincias más difíciles de gobernar. Eran provincias que necesitaban de la intervención directa del emperador. ¿Qué hacía el emperador? Enviaba un grupo de embajadores que en la lengua romana era legatus, es como hoy decir un delegado. Diga conmigo, delegados. Enviaba delegados a esa tierra en representación del emperador y lo que hacía era poner orden, hacer que las leyes se cumplan, pero sobre todo establecer la cultura del reino, la cultura del imperio romano. ¿Qué estaba queriendo decir entonces? Con esta analogía el apóstol Pablo, a decir que nosotros, tú y yo como cristianos, somos embajadores. ¿Qué estaba queriendo decir? Bueno, podemos verlo a través de este y otros textos. Dios en la tierra tiene una embajada. La embajada se llama iglesia. Somos nosotros. Dios no tiene reyes como tales, ni religiosos como tales, ni políticos, ni siquiera ángeles. Tiene una sola institución de origen divino, pero de formación humana, que somos nosotros. Nosotros somos los embajadores, somos los que representamos los intereses del reino de Dios. Somos los que representamos la cultura de Dios en esta tierra. Es decir, las creencias, los valores y las costumbres del reino de los cielos. Nuestra misión como embajadores es mucho más que representar todo eso. Es mucho más que una tarea diplomática como conocemos hoy en pleno siglo XXI, donde decimos, bueno, vamos a enviar como país al embajador fulano de tal, que es un intelectual, vamos a enviarlo a Francia, porque en Francia están los vestigios del enciclopedismo, entonces vamos a enviar a alguien que hable 3 o 4 idiomas, que sepa cómo relacionarse y termina siendo una figurita de escritorio que nosotros decimos tenemos a un embajador en Francia. Bueno, a veces los embajadores son las personas molestas del gobierno que se las quieren mandar lejos y quieren darles algún premio, ¿no es cierto?, diplomático. Pero la realidad es que en ese entonces el embajador era mucho más que una figurita de representación. Era una persona que tenía poder, que podía hacer que las cosas sucedieran. Era, en ese sentido, un interventor, un delegado, alguien que tenía la delegación del poder romano sobre sus hombros. En ese sentido, nosotros somos embajadores, delegados, con la encomienda de establecer su cultura en nuestras ciudades, estados y países, la cual consiste en transformar nuestras familias, ciudades, países, en todo lugar donde la verdad, la justicia y la belleza de Dios se vean por todos lados. Muchos piensan que la salvación, lo que recién algunos de ustedes confesaron por primera vez, pedirle a Jesucristo que entre en nuestras vidas, y desde este momento nosotros creímos que somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día que Jesucristo venga a buscarnos por segunda vez, o que nos muramos y nos vamos con Él. Muchos piensan que la salvación que hoy confesaron y profesaron los que se bautizaron en el agua del bautismo, como bien dijo la pastora, no porque eso los salve, sino porque es un ritual, un acto de algo que ya sucedió acá adentro. Muchos piensan que la salvación es un ticket, un boleto. Ya recibí a Cristo, tengo el ticket de la salvación, aquí me lo guardo en el bolsillo y cuando me muera, ya les dije la vez pasada que me hablaron de una funeraria, a mí me dijeron si quería cremarme o le dije no tengo intenciones por ahora,
ya después que mi esposa se arregle qué es lo que quieren hacer conmigo, ¿no? Y piensan que es un ticket, cuando me muera me voy al cielo, el trencito de la salvación, y luego que aquí los demás hagan como le puedan, que vivan como puedan, al cabo yo ya tengo el ticket de la salvación. Y me lo guardo en el bolsillo y voy por la vida campante, cada 7 días vengo a un lugar como este, celebro, canto, aprendo canciones nuevas, ofrendo y digo, ya tengo el ticket de la salvación y estoy feliz. Nada más lejos de eso. Eso no es la salvación. La salvación de Cristo es la irrupción de Dios en nuestra vida que trae un cambio de gobierno. Ya no me gobierno yo a mí mismo, sino que dejo que Dios, a través de su Espíritu, me gobierne. Soy salvo, si me muero me voy con Cristo, pero mientras soy salvo, aquí necesito distribuir, necesito compartir las verdades de lo que significa esa salvación. ¿Cómo lo van a ver las personas? A través de mi propia vida. Si yo hablo de que Cristo es amor, de que Dios es amor, van a verlo a través de mi vida, porque yo debo de ser, necesito actuar por el Espíritu para hacer una representación, una embajada de amor. Si hablo del perdón de Dios que Dios ofrece a través de la cruz, pero no puedo perdonar a mi hermano que veo que me hizo un mal y entonces le hago cruz, cruz, diablo, diablo, entonces no soy una embajada del amor de Dios. Si no comprendo de que Dios viene a cambiar mi entorno, mi vida. Si estoy enfermo, Él me dice que puedo ser sanado. Y si no me sana, me dice que puedo vivir sin la definición de la enfermedad. Hay gente que se apropia de las enfermedades. Este es mi cáncer, este es mi secuela del COVID, esta es mi trombosis. Y entonces Dios quiere sanarte, pero como tú te hiciste posesión de tu enfermedad, no lo puede hacer. Ahí está la promesa. Por sus llagas somos curados. Pero tú te quieres apropiar de la enfermedad porque de alguna forma esa forma de victimizarnos nos da acceso a ciertos privilegios. Y entonces andamos en la vida sin conocer, sin experimentar a plenitud la salvación. Jesucristo me vino a salvar, tengo el ticket de la salvación, pero mientras tanto vivo un matrimonio que no inspira a nadie, que no afecta a nadie, ni siquiera a mis propios hijos. Es más, cuando le pregunto a mis hijos, ¿te quieres casar? No, para ser como papá y mamá, no me quiero casar. De hecho, esa es una de las principales razones por las que los jóvenes hoy no se quieren casar. Hagan una encuesta, mis queridos. Los jóvenes no se quieren casar porque dicen, no, pero es que no funcionó lo que vi alrededor. No hay algo que me inspire. ¿Dónde está la salvación que llegó a mis papás hace tantos años? Crecí en la iglesia y no lo puedo ver. Porque hemos perdido la capacidad de ser embajadores ni siquiera en nuestras propias casas. Pero hoy hay buenas noticias. En Cristo, dice la escritura que acabamos de leer, las cosas viejas pasaron, todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. ¿Lo crees? Entonces, mira a la persona que tienes a tu lado, pon porte de embajador y dile, soy un embajador, una embajadora. No, estoy mirando a algunos y me deprimí. Por favor, ponga porte y dígale, soy un embajador, soy una embajadora, soy un delegado del reino de los cielos, vengo a establecer el reino de Dios. Ahora, fíjese cómo cambia eso. Usted se levanta a la mañana y como buen latinoamericano, por eso el viernes es el mejor día de la semana para los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque viene el sábado y domingo, que es la pachanga, la parranda, que me olvido de la maldición del trabajo. Pero mañana les quiero recordar que empieza de nuevo la maldición del trabajo. Para muchos de ustedes. Entonces, dicen, no, mañana tengo que ir a trabajar, porque compraron la mentira del diablo de que el trabajo es una maldición. El trabajo es una bendición del cielo. Tiene que ser parte de la salvación que Dios nos da. Entonces usted va a trabajar, vamos a suponer que usted trabaja como operario en una maquila y usted va, pero usted va con porte de embajador.
Y usted quizá tiene algunas personas a su cargo. O quizá es el último empleado de la línea, lo que sea. Usted es una persona que porta los valores, los principios, las costumbres y el poder, la autoridad del Evangelio en su vida. Esa era la mentalidad que tenía la criada de Naamán el sirio, un jefe del ejército más poderoso de entonces. Y ella tenía mentalidad de embajadora. Entonces, cuando vio que su amo estaba enfermo y que su esposa no podía hacer nada con él, la vio desesperada, le ofreció la posibilidad de ir a ver al profeta. Y eso, en ese entonces de la antigüedad, podía significar la muerte para esa muchacha. ¿Qué se tiene que andar metiendo en la vida de sus amos? No tenía cabida. Ella era apenas una herramienta animada. Era poco más que un animal. No era considerado nada, tenida en cuenta. Pero ella dijo, si mi amo va y ve al profeta, va a ser sanado. Y entonces lo agarró en fe la señora y le dijo a Naamán que vaya, y fue sanado. Ella era la criada, era la empleada doméstica, era de hecho una esclava. Había sido conquistada por el imperio sirio y había sido recluida en esa casa, pero ella tenía mentalidad de embajadora. Muchos de nosotros tenemos altos puestos en el trabajo, somos dueños de empresas, pero vivimos con mentalidad de esclavitud. Esclavitud en el negocio, esclavitud en la profesión, esclavitud en la casa. Hoy Dios quiere que tengamos mentalidad de embajadores. 3 cosas. En primer lugar, como embajadores de Cristo, representamos un reino de otro mundo. Cuando a Jesús le preguntaron, estando siendo juzgado, dijo, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo, es de otra naturaleza. Representamos un reino que tiene una visión antropológica de redención. Las personas pueden ser transformadas por el poder de Dios. Todas, aún el más malandro que exista, puede ser alcanzado por el poder de Dios. Y aún el más bueno que exista necesita de la sangre de Jesucristo. Representamos un reino de otro mundo, pero que se encarna en la realidad de este mundo. Jesús dijo en su oración sacerdotal, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío. El plan de Dios para la iglesia, nosotros que somos la embajada del cielo en la tierra, no es que nos recluyamos en conventos. Qué bueno, hay personas que se recluyen en conventos para orar y para hacer la obra misionera de otra manera. Gloria a Dios por eso, qué bueno por esas órdenes. Pero la mayoría de nosotros somos gente que tiene hijos, que los lleva a la escuela todos los días, que tiene un negocio, que tenemos que salir, como decimos comúnmente, por el chivo, que tenemos que trabajar a veces 10, 14 horas para poder sacar una balanza en la casa, que tenemos que luchar contra todo lo que significa la sociedad en la cual vivimos. La mayoría somos gente así. ¿Cuántos hay gente así como un servidor aquí? ¿Cuántos tienen suegra? A ver, levanten la mano. Es una bendición tener suegra. Aquí está mi suegra. Pero uno tiene que prepararse en la vida. Bueno, quiero darte una gran noticia. Dios no te va a quitar del mundo. Como embajador, si tú dices, pastor, es que usted no conoce, yo tengo un montón de problemas. Los problemas para un embajador, para un hombre de Dios, una mujer de Dios, son oportunidades que Dios te da para que tú veas la victoria, veas cómo el reino de Dios avanza, veas cómo se establece la verdad, cómo se establece la belleza, cómo se establece la justicia.
Es que, pastor, tengo un problema en la familia. Miren, en los últimos 2 meses traté con 2 familias de hermanos que se están sacando los ojos por una herencia, porque murieron los papás intestados y se están sacando los ojos. No son de la congregación, no mire para ningún lado. Sus pastores aconsejamos a muchas personas que no son de la congregación, aunque usted no lo crea. Y vienen familias católicas, familias de otras congregaciones, gente que no cree en Dios y dice, necesitamos ayuda. Y entonces yo los veo, algunos de ellos hace 15 años tienen el mismo problema. ¿Por qué? Sencillamente porque todavía no se dieron cuenta que uno no se lleva nada a la tumba y que vivir con el odio pesa más que si tuvieras algo. Y luego se quedaron sin el pan y sin la torta. Nada, no tienen nada. Lo único que tienen es odio en su corazón. Porque la herida que no sanas se convierte en resentimiento, luego en rencor y deviene en odio. Y el odio trae aparejado dolor de cabeza, problemas en las articulaciones, problemas en el cuerpo, desavenencias por todos lados. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Así que hoy el Señor quiere que tengamos actitud y que tengamos porte y que entendamos nuestro llamado a ser embajadores. Como embajadores de Cristo actuamos en nombre del Rey. No actuamos según nuestros intereses personales ni estados de ánimo. Si tu vida en Cristo está centrado en cómo te sientes, entonces tú tienes una mentalidad todavía de esclavo. Dios te hizo embajador, embajadora, representas algo. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que teníamos un problema económico, que no íbamos a llegar a fin de mes, pero tú te paraste y frente a tus hijos tú eras el que todo lo podía, ¿sí o no? No les ibas a decir a ellos, porque tú representabas lo que Dios representa, que es la provisión. Le creíste al Señor y luego, faltando 2 días para que termine el mes, salió un negocio, salió una cobranza, salió algo y Dios proveyó, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros que somos docentes te paras frente al grupo y tú traes un montón de cosas, pero tú ahí eres maestro y tú tienes que enseñar y tú entiendes que los chicos no tienen por qué pagar la culpa o pagar las consecuencias de los problemas que tú tienes en tu casa o en el negocio o en otra parte? Te paras y haces tu tarea. ¿Cuántos profesionales de la salud llegan al quirófano o llegan a la sala de consulta y se ponen el guardapolvo? Por eso dice ¿cómo se llama? El delantal. Por eso dice, o el atuendo. Por eso dice que el hábito hace al monje. Y entonces de repente dice, ¡ay! Soy doctor. Y están ayudando a otras personas. Y traen un montón de temas ellos. Pero en ese momento son doctores. Cuando tú entiendes esto, tú entonces vives como embajador y dejas de darle tanto crédito a tanto problema y cosa que tenemos en nuestra vida. Pastor, ¿puede orar por el Juanete? El Juanete me encanta, el Juanete. A mí, pero al que tiene Juanete es horrible, Juanete. Yo sé. Y luego tenemos a una persona de la congregación que entra a orar a los tiempos de oración y tiene un diagnóstico de cáncer y dice, yo voy a orar por los enfermos. Y ora y tiembla la computadora. ¿Por qué? Porque se ve como un embajador. Anuncia sanidad en medio de la enfermedad. Eso es fe. Vivir cuando todo está precioso y de maravilla, eso es bastante fácil. El tema está poder vivir como embajadores. Otra cosa que tienen los embajadores, estamos ya en el segundo punto, si me pueden seguir. Como embajadores de Cristo actuamos en nombre del Rey, no nos representamos a nosotros mismos. Los embajadores, en el sentido neotestamentario, como delegados, no piden permiso. Tú no puedes vivir la vida pidiendo permiso a cada rato.
pidiendo permiso para decir algo, pidiendo permiso para predicar el evangelio, pidiendo permiso para orar por los enfermos, pidiendo permiso para no sea cosa que se ofenda a los parientes. Y entonces, para que no se ofenda a los parientes, la mesa de nuestra casa, que tendría que estar llena del reino de Dios, hay sonando Maluma, cerveza por todos lados y un ambiente de promiscuidad. ¿Por qué? Porque que no se sienta mal la gente. Y en el trabajo, para que no se sientan mal, no levantamos la voz y decimos, no, aquí vamos a actuar con justicia. No sé en el otro escritorio, pero aquí nadie se va a robar nada. Y antes sobre mi cadáver. ¿Sabe qué? Sí funciona. Lo que pasa es que el diablo nos ha hecho creer de que es mejor vivir con miedo. Y con miedo, no solamente que no transformas nada, sino además te sientes como un miserable toda tu vida. Porque no puedes mirar a la gente a la cara, no puedes decirle cuánto Dios les ama, porque ni tú mismo te lo crees. Un embajador es alguien que tiene un porte, que mira a la cara a las personas y que les dice en nombre de Cristo, hay esperanza para ustedes. Pero la gente lo ve, la gente lo cree. No es perfecto, pero es creíble. Cuando el emperador mandaba a esta comisión a establecer la cultura, los delegados no andaban pidiéndole permiso a los súbditos, a la gente que vivía ahí. Llevaban a sus familias y establecían la verdad con su familia y establecían la cultura del reino. Habían vías, habían leyes que cumplir. Por supuesto, siempre nuestra metodología es el amor. No es imponer a la fuerza, es el amor. Hay personas que ya están cansadas que les hablemos de a bibliazos. Les recitamos todos los versículos y la gente nos está mirando y nos está diciendo, yo lo único que quiero ver es cómo eso se ve en tu vida. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, nosotros somos cartas leídas por todos los demás. Deje que el Espíritu Santo lo llene y vamos a ver como embajadores cómo tenemos influencia en todo nuestro alrededor. Por último, si me acompañan los músicos, como embajadores de Cristo tenemos una asignación temporal. Es temporal, se acaba. En el cielo ya no vamos a ser embajadores porque va a estar toda la tierra conquistada. Jesucristo va a venir cuando todo el mundo oiga el Evangelio. Eso es lo que dice Mateo capítulo 24, verso 14. De manera que todas las naciones la oirán, la buena noticia acerca del reino, y entonces vendrá el fin. Nuestra encomienda requiere una actitud de permanente urgencia. Hay cosas que hay que hacerlas ya. No podemos esperar. Y nuestra encomienda demanda un alto sentido de responsabilidad. Por eso dice el pasaje, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. ¿Cuántos clamaron al Señor en algún momento difícil en su vida y Dios los escuchó? En lo que sea, en su matrimonio, con un hijo, con un padre, una enfermedad, lo que sea. Yo les pregunto, ¿hay algo más grande? ¿Hay algo más superior? ¿Hay una alegría más potente? ¿Hay una generosidad más desproporcionada que vivir para Cristo? Vivir para el Señor. Dejar de vivir de las miserias espirituales que nos ofrece la religión, la meritocracia, de tratar de hoy portarme bien para que Dios me voltee a ver, de tratar de ser un buen cristiano, no sea cosa que por ahí me miren mal. Libérate, en el buen sentido, sé libre. Los papás queremos tener hijos libres, hijos que entren al refrigerador y lo abran y se coman todo con piedad, ¿no? ¿Cómo te sentirías si tu hijo se para frente al refrigerador y dice, papá, ¿puedo abrir el refrigerador? ¿Tú qué dirías? Hice mal la tarea. O gracias Dios porque me escuchaste, ¿no? Una de las dos.
El otro día uno de mis hijos, que ya no vive en la casa, me dice, papá, presté algo tuyo, algo de la casa. Y yo le dijimos con Cari, qué honor, qué lindo que tenga esa confianza. Nosotros no queremos que los hijos anden pidiendo permiso para todo. Tampoco Dios quiere que tú vivas pidiendo permiso, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que te dio una encomienda para que tú establezcas su reino donde tú estás. ¿Cuántos quieren asirse de esa mentalidad de embajadores y dicen, dejo de ser un esclavo de la religión para pasar a ser un agente de reino, alguien que tiene mentalidad de embajada, mentalidad de delegado, mentalidad de que las cosas van a cambiar, de que podemos cambiar nuestro país? ¿Cuántos creen eso? Por favor, no diga más que no va a cambiar. Claro que va a cambiar, pero ¿sabe qué? Dios lo va a hacer a través de nosotros. Quizá tú digas, uy, pero yo ya estoy grande. Pues están tus hijos, pues están tus nietos. Póngase de pie, por favor. Miren, yo soy un fan, porque así lo viví toda mi vida, de que la iglesia, o sea, la celebración del domingo, tiene que haber algo profético, algo simbólico, de que yo me voy con algo concreto. Somos un montón hoy, así que no lo voy a hacer pasar adelante. Pero quiero animarte a que hoy tomes una decisión, y quizá lo puedas hacer levantando tus manos y creyéndole, Señor, con tus manos en alto, dile, Señor, yo quiero ser parte de esa embajada, de esa delegación que representa tus creencias, tus valores, tus verdades, tu belleza, tu justicia aquí en la tierra. Hoy comienzo, cuenta conmigo ahí en la oficina, cuenta conmigo ahí en el consultorio, cuenta conmigo ahí en la casa, cuenta conmigo ahí en el vecindario, cuenta conmigo ahí en la escuela, cuenta conmigo, Señor, ahí en la fábrica, cuenta conmigo ahí en el oficio, cuenta conmigo ahí en la calle, cuenta conmigo, Señor, ahí en la policía, cuenta conmigo ahí en los bomberos, cuenta conmigo donde me encuentre, en el mercado, en el comercio, en la alta ejecución, en el banco. Cuenta conmigo, Señor, porque he sido testigo de tu bondad. Úsame. Di en voz alta, Espíritu Santo, lléname. Quiero ser un embajador de Jesucristo.